en el directo pasado estuvimos tocando, bueno, empezamos a hablar desde chakras y terminamos con las reencarnaciones, con las vidas pasadas y un Estuvo bueno. tema del que me interesó demasiado fue el que nosotros volvemos con, si no mal recuerdo, es con nuestro clan espiritual. Sí, de hecho, bueno, ok, vamos a empezar. Creo que para que haya un orden hay que empezar del principio. Entonces, ¿qué te parece que te haga una breve explicación de qué es el concepto de la transmigración de las almas? Perfecto. Nosotros lo tenemos que ver desde nuestro punto de vista occidental, porque si lo viéramos desde el punto de vista oriental o hindú, sería como más difícil que lo pudiéramos comprender. Entonces, hay dos grandes tendencias en el concepto de la transmigración de las almas, que dice el concepto hindú, brahmánico, Veda, que dice que el alma se va formando desde un animismo desde la roca. Pueden haber almas en la roca, puede haber alma en las plantas, puede haber alma en los animales, desde una hormiguita, un camaleón, una abeja, tienen alma. Y entonces, según cumplan con el dharma de su vida, el dharma viene siendo la misión, a partir del dharma de su vida y con el 100% de su cumplimiento, van saltando a otro nivel y saltando a otro nivel hasta que pueden nacer dentro de la organización de castas del ser humano. Esto es lo que estamos hablando desde el punto de vista védico, del libro de los Vedas, del karma brahmánico y del dharma hindú. Pero de ahí se desprende otra tradición. Más o menos. ¿Te acuerdas que habíamos estado hablando sobre energías? Sí. ¿Te acuerdas que alguna vez comenté que hay energías que se forman a partir de la imaginación? Lo platiqué inclusive del caso de una amiga mía que se llama Fátima, que ella cuando estaba muy chiquita la molestaba una entidad, que ella le tenía mucho miedo y conforme iba pasando el tiempo ese miedo lo hizo más fuerte a esa entidad hasta que llegó a la adolescencia y ella le dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero tener miedo, te voy a llamar John y voy a vivir contigo. Y desde entonces viven juntos Fátima y John. ¿Sí? Pero ella lo va alimentando y lo va haciendo más fuerte. Llega un momento en que los conflictos en su casa y los problemas con su familia y con los problemas con su escuela y todo esto, le han dado independencia a John y ahora John hace de las suyas. Inclusive ha encerrado en el baño de su casa alguna compañera que le cae mal a Fátima o ha hecho que se caigan todas las guitarras en el salón de música y cosas así, porque va adquiriendo fuerza. Si partimos de esa primicia de que la energía es fuerza y va a dar nacimiento a otras cosas, entonces la energía que tiene un animalito, una abeja, al cambiar al cuerpo de un venado va a ser mayor, o al cambiar Claro. al cuerpo de un jabalí va a ser mayor, o al cambiar al cuerpo de un elefante va a ser más fuerte, porque se necesita más energía para poder consolidar el movimiento de un cuerpo. Ok. Pero ¿qué sucede cuando llegas a un cuerpo humano? Ahí hay una zanja, porque estamos hablando de que el cuerpo humano desarrolla una conciencia que los animales no la tienen, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el conflicto de la filosofía. Hay otra rama de la transmigración de almas, de la teoría de la transmigración de almas, que dice que la gente nace de la gente únicamente, o sea que los animales no tienen alma y que lo que ellos tienen es una energía de clan o alma de grupo. Volvamos desde el punto de vista occidental y de mi filosofía, que mi raíz de creencia es la cábala. La cábala dice que cuando un niño nace, adentro del vientre materno todavía no tiene alma.
Es al momento en que el niño nace y da el alarido de vida que el alma entra al cuerpo, según la Cábala. A partir de ese momento es una entidad espiritual viviendo una experiencia material, que es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿te acuerdas? ¿Ya? Esta línea de reencarnación dice que no vienes a cumplir un dharma. Esta línea lo que te dice es que vienes a aprender algo, vienes a desarrollar ciertas potencialidades, vienes a cumplir una misión. Y a partir del cumplimiento de eso que tú te propusiste, porque aviéntatela esta filosofía, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas de ahorcamiento total. Esta filosofía dice que tú escoges a tus padres, escoges el tipo de vida que vas a tener y cómo te vas a morir, porque claro, Dios te da libertad en todo. Sí, eso sí lo había escuchado, de que incluso podemos tener capacidades que adquirimos a lo largo de nuestras vidas pasadas y que nosotros mismos las bloqueamos para poder aprender lo que se tiene que aprender en esta vida. Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay niños que dices, híjoles, a los 2 años, los japonesitos los has visto, ¿no? Los del Club Yamaha, hacen unas cosas maravillosas a los 3 años. Y hay niños que son 8 años y 10 años y no da una, el pobrecito en el piano. Dice, pero ¿cómo es posible si este niño nació para eso? Dicen, es que nació para eso. Ah, bueno, eso se debe a que él trajo de su vida anterior esa habilidad. Cuando dices, híjoles, es que a esta niña le pones un lápiz y te crea un Van Gogh, qué bárbara, y tiene 5 años. Ah, bueno, esa niña trajo la habilidad de pintar de otra vida. Pero aguas, de la otra vida también traemos otras cosas. Podemos traer la limitación de temperamento, podemos traer la necedad de decisión, podemos traer malos apegos como ser, por ejemplo, crueles con a los animales o no sé, ambición hacia el dinero, porque venimos a trabajar algo a esta vida. Y vámonos al otro grado. Las personas que nacen con percepción, con sensibilidad o con mediumnidad como tal, también la traen de otra vida. Ok, entonces vamos a resumir un poco y a ver si vamos, o bueno, aquí, yo creo que si yo lo entiendo en palabras coloquiales, pues todo el mundo lo puede entender. Nosotros evolucionamos para llegar a ser nuestra alma para poder tener un cuerpo humano. Y de ahí las enseñanzas siguen pasando, pero ya como humanos, ya no podemos retroceder. Ya no retrocedemos. Así seamos el más nefasto de los humanos, ya no vamos a caer, por ejemplo, al cuerpo de un león, por decirte. No. Una vez pasados a ser hombre, ya no hay vuelta para atrás. Te dan algo que se llama conciencia. El acto de la conciencia es tan fuerte que la Biblia lo pone en el relato de el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el momento en que Adán y Eva comen del fruto prohibido según Bereshit, que es la Génesis, dicen que se les abren los ojos. Esa expresión, abrir los ojos, significa adquirir conciencia. El niño cuando nace, llega un momento hasta alrededor más o menos entre los 6 y los 7 años que le cae encima el acto de conciencia. Inclusive es la época en que los niños se ven mucho al espejo, si te das cuenta, como que empiezan a crear conciencia de su cuerpo, ven sus piernas y como que es muy chistoso. Si llegan, digo, me podrán dar la razón los arlequines que tengan hijos. Yo ya pasé por la etapa de ser mamá, por eso te lo puedo decir, ¿no? Llega un momento en que los hijos hasta se ven las manos, dicen, ay, híjoles, como que caen en cuenta que sus manos no son parte de él, sino él puede manejarlos, que es el concepto que te decía yo del carro. Este es mi carro con el que yo transito la vida, pero yo no soy mi carro, yo soy Guillermina. Y es Guillermina en una experiencia de vida con este cuerpo, en una experiencia material.
Entonces, este acto de conciencia, a partir de ese momento, te exige el desarrollo de lo que tú trajiste en tu costal de vida, que tiene lo bueno y lo malo, porque tú te traes de la vida anterior cosas buenas y te traes de la vida anterior traumas y problemas, y a lo mejor hasta cosas no superadas, ¿sí?, de otras vidas que tienes que superar aquí. Yo interpreto la transmigración de las almas como una escuela. Muchos maestros interpretan eso de esa manera, inclusive hay muchas escuelas espirituales que hablan de guías espirituales de enseñanza, ¿sí? Entonces, hay esas escalas. Estamos hablando de que a lo mejor, pues no sé, podría estar a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria, bueno, fuera que estuviera en uno de esos grados a nivel de espiritualidad. Algunas tendencias inclusive te dicen que conforme el signo del zodiaco que traes, es la calidad de transmigración que llevas, ¿eh? Van empezando, sí. Por ejemplo, los que llegan a ser Piscis, ¿ya termina? Una rueda, no todas. No es una sola transmigración. Puedes tener 30, 40, 60, 1000 transmigraciones, ¿eh? Estamos hablando de 5,760 años conforme el calendario judío, ¿verdad? Wow. Además, digo, el católico, el cristiano es otro, lleva otra cronología, pero según la cronología judía, que es la más larga del mundo, estamos en el año 5,776. Aviéntate 5,776 transmigraciones, ¿verdad? Desde los primeros hombres. Bueno, aquí entra otra duda. Entonces, hablabas acerca de que se pueden traer traumas. Sí, claro. Que se pueden traer miedos. Sí. Y ¿Pueden traer miedos? cuando estábamos en privado antes de la transmisión, y aquí está. El prólogo del libro dice, el doctor Brian Weiss, que es psiquiatra él era el psiquiatra, el jefe de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí de Miami, ¿eh? Relata en este libro la experiencia con una mujer que se llama Catherine. Es una paciente que él trabajó bajo hipnosis y intentó sin éxito durante un año la terapia de hipnosis tradicional. Durante un trance profundo, que solamente el 15% de los hipnotizados logran llegar, Catherine recordó sus vidas anteriores y revivió los traumas que fueron la clave de sus constantes pesadillas y su ansiedad, que comenzó, como se llamaba ella, Aronda, en Egipto, 18 años antes de Cristo. El escepticismo del doctor Brian Weiss se fue diluyendo cuando Catherine canalizó los mensajes del espacio de la vida entre vidas. Hoy, este psiquiatra no duda que reencarnamos y se ha convertido en un especialista en estos temas. Él tiene varios libros, tiene Muchas vidas, muchos maestros. Tiene este libro que se llama A través del tiempo. Tiene un libro que se llama, que ya no se lo saco porque tengo yo la colección completa, se los voy a decir, se llama Los lazos del tiempo. Un libro que se llama Meditación, un libro que se llama Los mensajes de los sabios y un libro que se llama El espejo del tiempo. Todos en esta línea de reencarnación, pero con que empiecen a leer este primer libro, muchas vidas, muchos maestros, se van a dar cuenta de lo que es, pues creo que es lo más importante, el descubrimiento que hace este doctor de que a través de la hipnosis podemos regresar a conocer las vidas pasadas. A Catherine le pasaba una cosa muy fuerte. Ella no podía bañarse en regadera porque le daba pánico. Entonces ella agarraba su botecito de agua, se enjabonaba y se echaba un poquito de agua y así se bañaba. Porque si ella sentía el agua en la cara, le daba pánico. Entonces, en una de las regresiones que hizo el doctor Brian Weiss con él, resulta que a Catherine la ahogan en una cascada. Y entonces, él era un hombre, era un indio.
y el enemigo de este indio lo agarra de la cabeza y lo pone en la cascada y lo ahoga en la cascada. Entonces la fuerza del agua de la cascada le caía en la cara y era lo que le producía el ataque de pánico, porque en ese momento había muerto ahogada en esa cascada. Sí existe la memoria colectiva. Eso es un concepto cabalístico. Es lo que estábamos hablando precisamente de los clanes espirituales. Así como, haz de cuenta, vámonos al Sinaí, según la tradición judía. Cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, que esa es una historia que todos los cristianos conocen muy bien, y los católicos también. Llegan al monte Sinaí, sube Moisés a que le den las tablas de la ley. Y en el ínter, la gente que estaba abajo se desespera y hace un becerro de oro. Entonces, cuando baja Moisés se enoja, avienta las tablas de la ley sobre el becerro se rompe en 1000 pedazos, se hace un hoyo en el suelo y se caen todas las personas que habían traicionado a Dios y se los lleva. Bueno, esas eran 600,000 almas. Esas mismas 600,000 almas, ¿sí?, al morir en el desierto, porque se van al desierto 40 años y ahí mueren, ¿sí?, vuelven a nacer en un grupo idéntico dentro de los judíos, en la siguiente generación. Generalmente se brincan 2 generaciones, entonces el abuelo nace al nieto, y el nieto al bisnieto, y así se van. Pero esto es nada más en el clan en el que tú vas a aprender. En el momento en que tu clan ya superaste lo que tuviste que aprender, cambias de clan. Te vas hacia otros clanes. Por eso de repente sucede que hay gente que nace, por ejemplo, de familias tradicionales católicas y se aferran mucho al aprendizaje del judaísmo y se regresan a ser judíos y entran en conversión a ser judíos. Dicen, pero ¿por qué si tú vienes de otra tradición, tus papás son otros, piensas en otro, ¿y por qué te viniste para acá? Bueno, porque esa alma no había terminado su recorrido como judío y se reinsertó. A lo mejor te la voy a poner como un ejemplo. Yo nací, bueno, no como un ejemplo, como una compartir parte de mi vida. Yo nací católica, apostólica y remona. ¿Sí? Y mi familia es muy católica, porque inclusive en la historia de la familia hay obispos y está Monseñor Diego Monroy, que todo el mundo conoce, y yo tenía gente muy conocida en la mitra y eso. Cuando yo empecé a buscar la respuesta de mi espiritualidad y la contestación de por qué me pasaban tantas cosas paranormales, me alejo del catolicismo. Y empiezo a investigar, y yo me metí a lo paranormal, me metí a las ondas de New Age, luego anduve en los espiritualistas, te lo comenté, yo estuve en una comunidad espiritualista, luego me fui a los evangélicos, luego regresé en un mínimo intento a ver si de casualidad cachaba lo católico, y yo ya me di cuenta que no, que estaba desencajada completamente de la tradición y decidí hacerme judía. Cuando yo me inicio como judía, me convierto al judaísmo hace 4 años, descubro que este modo de pensar mío me daba mucha paz, pero una paz profunda, profunda. Yo soy inmensamente feliz como judío. Pero además, me hace compatible para hacer las paces. No está peleado. Inclusive el otro día mi rabino me escribió un mensaje porque le hablé por teléfono sin querer y le dije que me disculpara que se había prendido el celular solo. Y me dice, es que yo pensé que tenía una llamada paranormal. Y yo me ataqué de risa. Porque me di cuenta que entonces mi rabino no es el tipo de rabino. Hay algunos rabinos que sí condenan todo esto, pero el mío es el tipo de rabino que sí acepta que pueda haber una búsqueda espiritual de cualquier estilo. En el caso mío, en personal, yo no puedo negar mi experiencia. O sea, yo sería verdaderamente un hipócrita
Si hace 2 días te dijera que yo te vi a un niño güerito junto de ti el día que estabas grabando, que te lo dije, y que te lo describí. Ay, sí, eso fue horrible. Y que yo, sí, o sea, si yo te dije eso es porque yo lo estoy viendo, para mí es una realidad, es una experiencia concreta. Vaya yo a decir allá a mi sinagoga de que todo lo que hago aquí es mentira, sería un hipócrita. Yo tengo que ser coherente con el pensamiento que tengo. Y a Brian Weiss le sucedió. A Brian Weiss le sucedió. Seguramente no entienden qué pasó. Tal vez ustedes ya vieron el video de Niños Fantasma. Pues bueno, cuando yo estaba grabándolo, tuve una experiencia paranormal donde volteo hacia mi lado izquierdo y veo un niño. Entonces, no lo capté al principio, pero ya después de que razoné de que es un niño aquí que no conozco y cómo se metió a mi recámara, pues yo se lo comenté a Guille, yo sentí que se me caía el mundo, sentí un dolor en el estómago, sentí como que la cabeza me explotó, me dio mucho miedo y terminé temblando, porque, ¿sabes cómo se parecía mucho a como los maquillan en las películas, que son blancos completamente o como azulados? Ajá. No, fue una experiencia horrible. Y orejoncito, y sí, con sus dientes un poquito salidos, y traía unos tirantitos y su camisita blanca, y si te dijera, te lo podría describir, porque lo estoy viendo en mi mente. Entonces, si alguien viene y me dice, híjoles, es que estás loca, Guillermina, ¿cómo puedes decir eso? Lo loco es cuando coincide, cuando la otra persona valida lo tuyo, que fue lo que en muchas ocasiones le pasó al Brian Weiss, porque empezó a ver con Catherine que cada regresión que tenía, esta Catherine solucionaba una bronca que tenía. Ella tenía broncas para caminar en la calle sola, tenía broncas para trabajar, tenía broncas para estar sola en su casa, no podía bañarse, no podía meterse a una alberca. Yo, por ejemplo, cuando yo era muy chiquita, yo soñaba que estaba yo en un safari y que se me venía encima un león. Y yo soñaba, por años soñé ese sueño, entre los 5 y los 9 años, soñaba que yo bajaba por unas escaleras y veía yo rejas y rejas y rejas y rejas, como si fuera una bodega de un safari lleno de animales. Y llegaba yo al fondo y del fondo se me venía encima un león. Hasta que no entendí que probablemente ese era un sueño de otra vida. Pasaron los 9 años y yo dejé de soñar. Y esa es una característica de los sueños de otras vidas, ¿sí? Porque de alguna manera tu mente te produce un reciclado, vamos a decir, de la energía que traes remanente de la otra vida, y empiezas a soñar, y a soñar, y cuando es un sueño muy repetitivo, que siempre es igual, y siempre es igual, y siempre es igual, hay un alto porcentaje de que ese sueño haya sido un sueño de otra vida. Por ejemplo, yo cuando estaba adolescente, yo soñaba que era una gitana, y que me iba yo con un muchacho, me salía yo de un pueblo, y nos perseguían, y llegábamos a un río y nos daban mataril. Y por muchos años, entre los 12 y los 14 años, soñé mucho ese sueño. Hay bastante información sobre esto y vamos a voy a hacerle preguntas. Dice Fernando Cortés que él cree que ya también está cambiando de clan. Los clanes familiares, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de eso porque tengo varias preguntas. Sí, sí, claro que sí. Imagínate, te la voy a poner como un ejemplo clásico. Tú eres en una vida hombre, y yo soy en esa vida hombre igual que tú. Y yo me peleo vamos a poner a Kumi, como por ejemplo, Kumi es la muchacha. Y yo me peleo contigo, y a ti te doy mataril y yo me quedo con Kumi. En esa vida. Ahora venimos a esta vida. Tú eres hombre, ella es chamaca y yo soy mujer. Y yo voy a querer mucho a Kumi, y yo me voy a dedicar a tratar de separarla de ti.
Va a ser el mismo triángulo, nada más que yo soy hoy mujer. ¿Qué onda? ¿Cómo resuelves eso? No te escuché, se me fue el audio. ¿Me lo puedes repetir? Ah, no te tocaba escucharlo. No. Ok, bueno, la explicación es, el conflicto que tú hayas tenido en otra existencia se te va a volver a aparecer. Ah, ok. Pero para que tú lo resuelvas de una manera objetiva y no destructiva. Si en una vida anterior tú mataste a alguien por una rivalidad, y en esta vida vuelve a presentarse esa misma persona por la misma rivalidad, tú tendrías que dejar ir la rivalidad para superar el reto y superar el karma de esa situación y poder seguir adelante. ¿Entiendes? No, al contrario. El que tú te vengues de una persona significa que estás haciendo un movimiento retrógrado espiritualmente hablando. Okay. Tendrías que volver a repetir la misma lección 20 veces. Digo, a lo mejor la primera vez dices, me vengo de él y lo mato. Y la segunda vez que vuelvas a enfrentarte a él mismo, ¿qué? ¿Lo vuelves a matar? ¿Cuándo te vas a liberar de esa situación? Esa es la intención de la pregunta, porque ya dejaste esos sentimientos tal vez en tu vida pasada, no sé por qué tendrían que transportarte en esa. Porque hay una reminiscencia. Mira, ¿te acuerdas que te dije que cuando naces te dicen qué padres quieres tener, cómo quieres vivir y cómo te vas a morir? Entonces es como cuando uno está en la escuela y llega uno a inscribirse a las materias que vas a tomar. ¿Sí? Bueno, en esta vida te toca repetir venganza, repetir perdón, repetir enamoramiento, repetir apego y repetir economía. Y además, el papá y la mamá que tú escoges en esta vida son tus verdugos de la vida pasada, para que lo superes de una vez. ¿La aceptas? Eso te va a dar a ti 60 créditos que te van a llevar al siguiente curso. Pues te gradúas como guía espiritual. Y ya no reencarnas. Ya no reencarnas. La teoría en los espiritualistas trinitarios marianos, sobre todo los que viven aquí en México, no estamos hablando de los espiritualistas de Allan Kardec, sino de los espiritualistas mexicanos, los que nacieron en los años 40, con Damián Oviedo y con el pastor Elías. Ellos, esta línea de espiritualismo, creen en absoluto que cuando tú ya llegaste a determinado nivel y ya no quieres reencarnar, te dicen, bueno, ya no vas a reencarnar, pero ¿cómo vas a servir? Porque la vida al fin y al cabo es servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice el refrán o la sentencia. Es lo mismo en el lado espiritual, como es arriba es abajo, dice la metafísica, ¿no? Es una de las supremas reglas de la metafísica. Bueno, entonces, ¿quieres ser guía espiritual? Sí, ok. Entonces yo te voy a poner a ti detrás de Cloud of Harlequin. A partir de hoy vas a ser su protector. Le vas a soplar lo que debe de hacer, le vas a inspirar buenas acciones, en los sueños te vas a manifestar con él y si se deja, lo vas a guiar. Ahora, el trabajo es que el Cloud se deje, ¿verdad? Porque luego puede ser que no se deje. Bueno, mira, hablando un poquito para que veas que no es cosa de invenciones mías. En este libro de Brian Weiss, A través del tiempo, en una de tantas comunicaciones de terapia con uno de sus alumnos, vamos a decir así, la gente con la que estaba de terapia, resulta que se empieza a comunicar con uno de estos guías y le empiezan a dar mensajes. Le empiezan a decir, ¿por qué
Y al principio él no lo cree, dice, no, esto es un invento de la persona que le estoy haciendo la terapia, ¿no? Porque ha sido siempre un hombre muy escéptico, Brian Weiss. Pero Brian Weiss tenía un hijo que se le murió. Y entonces el guía le dice que le va a hablar el hijo, y el hijo se empieza a comunicar con él. Es cuando a Brian Weiss se le achicharra el cerebro. A partir de ahí no mal todo recuerdo, cambia. Guille, era un recién nacido, ¿no? Era muy, muy pequeño de edad el bebé. Y el bebé, ¿sí? Entonces, este guía después empieza a hablar con él y le dice que todo esto que está él viviendo es para que él lo dé a conocer a otros y haya una claridad de pensamiento espiritual, para que no haya miedo. Uno de los terribles asuntos de la espiritualidad es el miedo. Esa es la parte oscura de la fuerza, como diríamos ahora. El miedo es algo que te lleva a la oscuridad, que te lleva al no crecimiento, que te lleva a lo antiguo, a lo que no puedes entender. Si tú dejas de tener miedo y experimentas positivamente, vas a abrir tu concepción de tu conciencia. Cambia tu mentalidad. Dice Nancy Antigua, creo entonces no aprender en el amor porque me va de la fregada. Esto también puede deberse a un trauma que tuvo en su vida pasada, o puede ser que esté aprendiendo a cómo sobrellevar el estar sola, o cómo lo interpretaríamos ahí. No, definitivamente es algo del pasado, ¿sí? Cuando uno no tiene pareja es que, mira, está mal entendido el hecho de que uno tenga una media naranja en la vida. Uno es un ser completo que debe buscar a otro ser completo. Entonces, no sé si alguno de ustedes vio una película de Robin Williams que se llamaba Renaceres. Una película buenísima, maneja ese concepto, te lo da a entender muy claramente. Ellos dos, el esposo, tuvieron una tragedia, se le mueren 2 hijos, y la esposa se le suicida, y él se suicida también para ir a buscar a la esposa, ¿eh? Y la encuentra. Pero a la hora de estar hablando, dicen, acá nos quedamos, podemos estar 20 años, 30 años aquí viviendo tranquilo. Y luego de repente le dice, no, es más divertido irte a buscar. ¿A dónde quieres nacer? Y ya le dice, ya no, pues voy a nacer en tal lado. Nos vemos en 5 años. Y entonces la última escena es ella en un jardín y él atravesándole y mandándole una pelota. Entonces, este concepto de parejas que vienen destinadas desde el más allá es algo muy cierto. Pero, ¿qué sucede cuando una persona juega con el amor? Estamos hablando que toda la energía tiene una consecuencia. Claro. ¿Qué pasa cuando un hombre siempre ha jugado con el amor? Es un mujeriego, viola al que se le pega la gana, antes era peor, imagínate, era un vikingo que arrasaba con todas las aldeas y agarraba y esclavizaba a las mujeres y con todas tenía hijos y a todas las golpeaba, un monstruo vikingo. Imagínate que a esa personalidad le toca ser mujer en los años 40. No, pues. ¡Qué duro! Sí. ¿Cómo entonces va a plantear eso? Entonces, cuando una persona tiene muchas broncas en la cuestión del amor, o está muy bloqueada energéticamente, muy trabajada, vamos a decir, con muchas situaciones externas que le esté bloqueando, o viene a pagar un karma de la fregada. ¿Siempre se reencarna o solo alguno? Es una decisión personal, ¿eh? No todo el mundo reencarna, ni todas las veces. Te voy a dar un ejemplo emblemático. Hitler mató a 6 millones de judíos y a 3 millones de personas entre gitanos, gente imperfecta, europeos que no les caían bien y sus enemigos. Ese hombre, para que tenga una oportunidad de renacer, va a pasar millones de años, porque como muy bien, fíjate, ahorita me estoy acordando, esa
creepypasta que hiciste con Kumi sobre lo que pasaba cuando ya se moría uno. Sí. ¿Te acuerdas de esa? Dijo un pedacito que es una clave muy importante en la transmigración de almas. El cielo es en la tierra. O sea, el mundo en el que vivimos puede ser nuestro cielo o puede ser nuestro infierno, porque venimos a un aprendizaje. Entonces, si venimos aquí a aprender a ser santos y realmente aprendimos a ser santos, cuando regresemos al otro lado, ¿sí? En automático nos regresan para acá. ¿Por qué? Pues porque allá están las gentes, puede haber 25 asesinos esperando una oportunidad de renacer para poder cubrir esa materia de asesinato que tiene que ser compensada. Si yo te mato a ti, yo tendría que recibir una muerte igual o peor. Ouch. Para poder poner tablas el asunto, vamos a decir, ¿no? Dice Tony Quesada, ¿entonces en otras vidas fuimos verdugos de nuestros hijos? Puede ser, podría ser. Si tú tienes, por ejemplo, un padre, pues como hay un promedio muy grande en México, irresponsable, bebedor, mujeriego, que está ausente, probablemente esa persona fue en otra vida un hijo abandonado y le tocó compensar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría suceder? Que a la mitad del camino esta persona se diera cuenta, entrar en una conciencia espiritual y dijera, no, yo voy a ser un padre en la familia, voy a dejar de beber, que hay los casos, gente que deja de beber en un punto de su vida, que se dedica a ayudar a sus hijos para ser los mejores personas, que se dedica a compensar los malos tratos con su mujer y la trata muy bien, que trabaja correctamente, y al final dices, híjoles, después de todo lo que se compuso, de tan bien que estaba, de todo lo que hizo, de repente lo asesinan a la salida del cine. Y todos lloran porque esa persona se había convertido en otro, era maravilloso. Y lo mataron. Pero aquí también podemos entender que es como que ya terminó su misión, y ya es la que sigue, ¿no? Claro, entonces, si hizo ese cambio tan grande, pues obviamente ya pues cumplió o pasó el examen con 10, ¿sí? Nada más que el detalle de morir, todas las personas que mueren violentamente tienen un pago especial, ¿eh? O sea, toda la gente que muere violentamente está pagando algo de otra vida. Vaya. Entonces, si eso sucedió, ya pagó algo que tenía pendiente en la otra vida y a lo mejor en la próxima, él va a decidir qué papás va a tener, qué tipo de existencia va a tener y el final. Y eso te cuestiona mucho, por lo menos a mí me da más tranquilidad en ese sentido, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Isaac Asimov. Uh-huh. ¿Qué tipo de vida llevó? Bueno. El máximo exponente de la literatura fantástica. Vamos a ponerte otro ejemplo. Señor, el de la física cuántica, que se me está yendo para variar el nombre, ahorita me regresa. El de que está en silla de ruedas, que está parapléjico. Sí, ¿quién es? Yo voy a decir Carl Sagan, no. Carl Sagan. No es parapléjico. Él está parapléjico, tiene un problema de una enfermedad que le fue quitando la movilidad de sus... También no me acuerdo del nombre. Sí. Pero es especialista en... Especialista en física cuántica, sí. ¿No? Que él es el que creó la teoría de los hoyos. Sí, de los hoyos negros. Ajá. Incluso es muy famoso, es bastante famoso, es una de las mentes más brillantes actuales. Bueno, ¿por qué ese hombre está viviendo eso? Obviamente porque tiene un pago enorme de una vida anterior y él bien padre dijo, no, envíame las peores condiciones que me puedes enviar físicamente y así te pago. Y ya, cuando él se muera, que fíjate, se iba a morir a los 20 años y aquí sigue vivito y coleando, nomás para que veas qué tipo de pago tiene.
Ya cuando él termine su vida, en automático no acreditó un curso, a lo mejor acreditó 4 o 5 cursos. ¿Sí? Eso me da mucha explicación, por ejemplo, cuando un niño nace con que le faltó oxígeno en el cerebro y queda parapléjico y tiene que vivir toda su vida en condiciones de que su cuerpo no le sirve para nada. Ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué vino este niño a vivir? ¿Nomás para sufrir? ¿Cuál es el sentido de eso? Y tenemos casos de niños que escriben con las computadoras, así con los dientes escriben, y escriben poemas, y se expresan, y tienen calificación en literatura y doctorados y todo. Hay un muchacho en Estados Unidos que es así, que con los dientes escribe en la computadora. Hubo una pregunta de Valerion91. Sí. Que dice, ¿hay alguna forma de saber si reencarnamos? Sí. ¿Cuál sería? Para saber si reencarnamos, para que tú sientas la seguridad de que tú eres una persona reencarnada, hay unos ejercicios de meditación que todo depende si te quieres creer en la locura que ves, ¿verdad? Pero te puedo decir que yo hice esas meditaciones alguna vez y se me presentaron varios detalles muy, muy fuertes de vidas anteriores que me hicieron entender qué era lo que estaba pasando conmigo. Entonces, sí, no es recomendable. Yo también intenté algo parecido hace poco y no es agradable enterarse de cosas. No es muy bonito, sí. Porque, por ejemplo, el que te des cuenta que tú fuiste en una vida un español desalmado que mató a una mujer y a una niña con una escopeta así, ¡paz! ¡paz! Y que te importó muy poco quemar a todo un pueblo completo en Oaxaca, pues no está muy bonito. Claro. Va contra tu ego, y a mí se me presentó esa imagen. Yo fui un cacique oaxaqueño y le di en la madre a todo un pueblo, lo quemé completito. Y por eso era mi pánico con el fuego. Yo cuando era niña yo le tenía pánico al fuego. Hasta que no vine, cuando anduve en la onda espiritualista, alguna persona me llevó a un grupo de espiritualismo, pero no de los tradicionales, sino de los que hacían como... Eso le llaman canalizaciones, le dicen a eso. Entonces, una persona canalizó a una entidad y hablamos, y me dio santos y señas de lo que había sucedido. Aquí tengo una pregunta bastante interesante. Dice Gaspar, ¿es un plan maestro del que no salimos, solo avanzamos, mejoramos lo ya vivido? Aquí tengo una pregunta. Es un paradigma, sí. ¿Habrá alguien que a mitad de su vida diga, voy por este lado, saliéndose del plan, o no se puede salir del plan? Eso se llama paradigma filosófico, amigo. Y te voy a decir, si Dios nos dio la vida y a la siguiente después nos dio la libertad, valdría la pena hacerse la pregunta si yo puedo cambiar. Y si es verdad, yo puedo cambiar. Yo puedo hacer, al fin y al cabo, los cambios que yo quiera. Lo que va a suceder es que cuando yo acabe esa vida y llegue yo a hacer la evaluación general de ese curso, me van a decir, mira, tú tenías que haberte ido por este camino, pero escogiste este otro, por lo tanto te quedaron estas asignaturas pendientes, no las pasaste estas otras, pero estas 2 o 3 se te quedaron pendientes, ¿cómo las vas a pagar? Wow. Yo creo que la mayoría de los arlequines ya en la escuela, ¿verdad? A ver, chicos, ¿cómo van con sus materias? En materia de humildad, en materia de ser buenas personas, en el amor, ¿creen que van haciéndolo bien? ¿Creen que ustedes acaban de llegar a esta vida para mejorar en algo? Por ejemplo, ¿cuántos arlequines o cuántas personas hay que son demasiado enojonas? A lo mejor eso tienen que cambiar. O personas que se enamoran muy fácilmente. O que toman cariño a las personas que son muy confiadas, estas personas, y que terminan lastimándolas. O las que son muy desconfiadas. ¿Cuántas de esas podríamos llamarles son materias? Porque estamos hablando de la convivencia y del psique, de tanto social como personal. ¿No, Guille? Sí, además te voy a decir, yo estoy
100% segura que el 100% de los arlequines que están aquí contigo y que ahora he tenido el gusto y el privilegio de estar con ustedes, todos son almas viejas, todos, porque si no, no estarían aquí, no estarían preguntándose sobre los espíritus, no estarían preguntándose sobre las entidades, no estarían cuestionando la existencia de los hombres sombra, de otras dimensiones, de seres espirituales, no, porque esos son de otros cursos más básicos. O sea, la gente que se pregunta por fantasmas, que ha tenido experiencias paranormales o que simplemente desde chica tienen sueños o tienen esas dudas que necesitan respuesta como del lugar o tienen una pasión verdaderamente desbordante por los misterios, son gente vieja, son almas viejas que están tomando ya cursos superiores. Dice Nancy Antigua. A ver, entonces los sueños que llegamos a tener y son rarísimos, ¿podrían ser recuerdos de nuestras vidas pasadas? Una de las situaciones para que sean recuerdos de vidas pasadas es que son repetitivos y son demasiado detallados. Ajá. Y además desaparecen en determinado tiempo. Por ejemplo, casi siempre aparecen cuando ya es el tiempo de la muerte de esa vida. Por ejemplo, si tú tienes, como les decía yo entre de los 5 a los 9 años, yo soñaba que me mataba un león. Imagínense nada más que me comiera un león. Yo soñaba todas las noches eso. Obviamente, mi mamá quería estrangularme porque diario la iba a ver y diario me la traía a mi cama porque tenía miedo. Pero yo soñaba eso y soñaba y soñaba y soñaba. Y además, siempre era igual, siempre. Bajaba yo a una bodega, veía yo jaulas, veía diferentes animales y al final veía esos ojos rojos, grandes, veía de repente la melena y ya luego ya no veía nada. Así era siempre de detallado mi sueño. Como cuando estuve, que te digo que tenía un sueño de adolescente que era una gitana. Son sueños tan detallados que te dan unas pistas especiales. Esos son los sueños de otras vidas, que son muy diferentes a los sueños que necesitan darte respuesta de una problemática. Esos sueños tú puedes ver los espacios y de repente cambiar la dinámica. Por ejemplo, estar hablando de un problema en una mesa y al siguiente día soñar que estás en la mesa, pero te cambiaste a la cama. Ya cambió, ¿sí? Porque esto está tratando de resolver algo de acá, un problema emocional o de decisiones, lo que sea. Ese es un sueño onírico, se llama. Pero el otro sueño, ese no cambia, ese es detalladísimo. Y te da a entender qué fue lo que te pasó y te pasa muy cerca de la fecha en la que moriste, ¿sí? Por ejemplo, si tú fuiste un agricultor y te mataron en una redada y tenías 30 años, a lo mejor 6 meses antes de cumplir 30 años empiezas a soñar eso. Y sueñas 3 o 4 o 5 veces eso y después ya dejas de soñarlo. Y además ese sueño te tiene que traer algo, muchas veces te trae inquietud o te trae miedo. Y es cuando te tienes que poner a analizar, no, ¿qué sería esto? ¿Qué me quiere decir el sueño? Y si fue una vida pasada y moriste de esa manera, pues entonces después te liberaste del recuerdo, ya no vas ni a volverlo a soñar, ni a volver a sentir esa angustia. Hablamos ya de las personas que llegan porque hicieron cosas malas. ¿Qué pasa ahora de las personas que no pudieron concluir, por ejemplo, un amor? Esas almas que por alguna otra razón en una vida se adoraban, eran el uno para el otro, y por la muerte de alguno de ellos o por alguna circunstancia se separan. Sí, porque volvemos a tratarlo el tema de los clanes familiares. Estamos hablando del núcleo, mamá, papá, 4 hijos, y 4 hijos que tienen sus parejas, y esas parejas que tienen sus hijos. Vamos a decir que ese es el clan familiar. Más o menos entre 10 o 12 personalidades.
que son las mismas 12 personalidades del zodiaco, porque también vas a encontrarte en tu familia que no todos son Cáncer en tu casa. O sea, tienes un Aries, un Géminis, un Cáncer, un Capricornio, un Libra, y de repente te vas a encontrar que alrededor de ti hay 12 personalidades más o menos del zodiaco. Esas son tu clan familiar interior. En ese caso, por ejemplo, te la voy a poner, yo tengo una hija que tiene ahorita 18 años. Esta hija fue de una relación y tengo una hija de 25 años que fue de otra relación diferente. El papá de mi hija chica murió. El papá de mi hija grande educó a mi hija chiquita como hija de él. Pero él decía que esa niña era una hermana que había tenido él en otra vida. Y que le daba mucha satisfacción darle de comer porque en la otra vida se le había muerto en los brazos de hambre. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y yo le decía ay, pero ¿cómo puede ser que pienses eso? No, sí, yo lo he soñado y la soñé 1000 veces. Y ahora que la niña nació, que la conocí todo, yo sé que es ella. Y nunca lo he podido sacar de la idea de que él dice que mi hija, que tiene 18 años, que ahora vive en Nayarit, fue la hermana de él que se le murió en los brazos de hambre. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros él viajaba mucho por su trabajo, cuando él estaba en México, que íbamos a comprar la despensa y eso, él sentía un placer enorme ver a mi hija chiquita comerse un hamburguesón de esos de Mr. Kelly, que son enormes. Decía que para él era el máximo placer ver eso. Bueno, es exactamente lo mismo. Te la voy a plantear así. En otra vida, la persona A y la persona B eran marido y mujer. Viene una hambruna y la mujer B se muere. Nace la mujer B aquí, tiene 30 años y conoce de 8 años a la persona B. Y se enamora del niño. Lo ve crecer, lo ve hacerse hombre, ella de 60, él de 25, y se enamoran perdidamente y dicen, es que esto es una salvajada, esta mujer tiene 60 años, ¿cómo va a andar con este niño de 25? Y son felices, y él está dispuesto a verla hasta el último momento de la vida. Hemos visto esos ejemplos, ¿o no? Sí, hay muchos ejemplos de ese tipo. Hay ejemplos de vida, sí. Esa es la explicación. Ok, aquí tengo un tema interesante que investigué, donde era una pareja que se iban a casar, pero él muere trágicamente. Al parecer, él se enamoró de ella y tenía el compromiso de protegerla, algo por ahí. Ahora en esta vida tienen ya, bueno, supongo que porque murió primero él, reencarnó primero él. Claro. Se llegan a conocer de una manera bastante, podemos decirle, con muchas casualidades, pero no están, digamos, en un círculo, sino que de repente se conocieron de la nada. En ese caso, ¿por qué pasó tanto tiempo en que se encontraran? ¿Por qué la razón de que en ese tiempo? A lo que voy es, ¿qué es lo que predomina para que sea en un tiempo definido? Lo más importante es la libertad de las personas. ¿Sí? A lo mejor él se fue antes, evidentemente, y obviamente reencarnó antes que ella, y ella se fue después. Pero es la decisión de ambos si quieren seguir con una amistad que los lleve a estar juntos toda la vida como amigos, o llegar a que se cumpla esa situación que no se cumplió, que fue el matrimonio anterior. Culminarlo y probablemente después de eso alguno de los dos morirse.
porque se murió el A, tendría que morirse el B en la misma condición para que se cumpliera la regla. ¿Te das cuenta del paradigma? Aquí lo que ellos necesitan superar es precisamente eso. Es decir, yo no me voy a casar contigo porque voy a vivir feliz contigo todo el resto de mi vida. Vamos a ser los mejores amigos, los mejores cómplices, juntos para todos lados, pero ya no va a ser aquello porque si yo me caso contigo, como en aquella vida tú te moriste antes de casarte, en esta vida me tendría que corresponder a mí morirme antes de casarme contigo para que quedáramos en igual de condiciones. Pero entonces, aquí va otra duda. ¿Y si viven como pareja y no se casan? Podría darse la situación de que empezaran a vivir como pareja sin casarse y al poco tiempo, al tener un primer hijo o un segundo hijo, muriera ella, porque es lo mismo. O sea, no es importante el papel, es el hecho. Iban entonces a ser no se puede. No, yo según lo que yo entiendo, no. A Digo, menos tengo que explicarte mejor porque no tengo bien los datos. Y seamos sinceros, no puedo leer bien porque ya se empañaron un poco los... sí, no te preocupes. Digo, en este tipo de caso, y también se los quiero extender a los arlequines, aquellos que tengan dudas especialmente paradigmáticas sobre reencarnaciones, vidas pasadas, todo esto, y quieran contactarse conmigo, yo les hago la explicación lo mejor que pueda. Inclusive hay tiradas de tarot donde te explican cómo está la onda de las reencarnaciones y por qué es así, y te dan un poco de vista. Si vemos el tarot como una ciencia que te explica, no como un arte adivinatorio. Los artes adivinatorios yo no le entro a eso porque está prohibido. Pero como una herramienta para explicarte y para aconsejarte, sí. Es bastante complicado, ¿eh? Sí, es muy complicado. Para que yo lograra entender todo esto que te estoy platicando ahorita, pues a mí me llevó 30 años, man. Digo, yo tengo porque muchos están diciendo que eso de la encarnación es mentira, que no está comprobado. Pero si hablamos de eso, entonces... Sí hay comprobación científica, ¿eh? Sí, yo sé que sí hay una comprobación científica que ha estado tal vez un poco escondida porque hay muchas religiones que se oponen a esto. Claro. Tú nomás tienes que entender una cosa, que eso es algo, es un hecho. Las instituciones religiosas están hechas para controlar. Claro. Van a controlar a través del miedo. Recuerdo el caso de un doctor que me atendió, fue mi psicóloga, donde sí hablamos sobre este tema y le dije, pero si es en serio esto, no es ficción. Y sí me contó que dentro del campus donde ella estudió en la UNAM, sí se hablaba de que tuvieran cuidado cuando llegaran a una haciendo hipnosis, llegaran a eso, porque es peligroso, porque no hay un entrenamiento especial para eso. Sí, no hay un entrenamiento especial, pero mira, los yogis hindús, a través de la yoga, inducen a meditaciones. Volvemos al tema que se nos quedó ahí en entredicho el martes pasado, de los chakras. ¿Cuál es la utilidad de meditar? Alinear la energía que tienes de todos los chakras, como quieras entenderlo. Del lado de la cábala se llama sefirot. Entonces tú alineas la energía de los sefirot también, igual como haces con las chakras hindús. Uh-huh. Nada más estamos hablando de diferencias de términos, pero estamos hablando del mismo hecho. Tenemos un canal energético alrededor en la parte del medio de todo nuestro cuerpo, que es el que nos induce a estar bien o estar mal. Entonces dices, híjole, hoy amanecí como chueco, me siento mal, me duele el pecho, pero ¿por qué? Si yo estoy muy bien, ayer estaba perfecto.
probablemente recibiste un impacto de energía negativa en tu chakra del pecho y por eso tienes esa molestia. ¿Qué debes de hacer? Por eso es muy sano meditar, porque te pones a meditar, haces respiraciones. Si yo te guiara a ti en una meditación, te tendría que decir, a ver, cierra tus ojos, visualiza tu cuerpo, ve cada uno de tus canales energéticos y como si fuera un jueguito. Aquí hay una bolita de energía, vela cómo se está formando, ya la tienes ahí. Bueno, ahora ponla en la parte del coxis. Ve cómo esa bolita de energía, como si fuera una caniquita, va subiendo. Y luego ve viendo cómo sale, cómo entra al coxis. Y luego ve viendo cómo está en el plexo solar. Y luego que entra ahí donde te duele, ahí donde está el dolor en el pecho, vas a ver cómo de repente esa bolita se hace grande, se hace chica y se unifica al color que estás viendo. Y luego vámonos al chakra de aquí, que es el lingual, a ver a que esté igual, y luego vete al de acá, y cuando llegas al de acá, haz que esa bolita de energía se vuelva agua, y esa agua te va a caer alrededor, 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 hasta que te cubre todo, y vas a sentir una gran paz, y respira. 1, 2, 3, 4, 5, y vuelve a respirar, y al 5 despiértate. Eso es una meditación guiada, lo que te acabo de hacer. Y así Claro. alineas tus chakras, o alineas tus energías. Te voy a confesar, Guille, que se utilizó mi voz para muchas meditaciones guiadas. Me dirás, tú no me dejarás mentir, que así es como se hace. Sí. Dice Elizabeth Lara, ¿y qué hay cuando sueñas con las figuras que tienen las cartas del tarot? Oh, eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque, mira, el tarot, nada más les voy a decir una cosa rápida, porque no voy a tomar el tema del tarot, eso es para otra clase. ¿Vamos? Vamos. Okay. El tarot tiene 22 arcanos mayores, esos 22 cartas principales son el ser del mundo. Y todas las otras 46 son el hacer del mundo. Entonces, dependiendo de la carta que sueñas, es lo que te esté preocupando. Entonces, si tú sueñas, por darte un ejemplo, sueñas a la reina, que es un arcano mayor. La reina representa la dignidad humana. También representa, en muchos casos, la relación con los antepasados, con aquellas necesidades primarias tuyas o tus valores efectivos, los que te rigen independientemente de tu religión. Esa es la representación de la reina. Si tú sueñas con una reina de tarot en tu sueño, te está reclamando que debes de analizar cuáles son tus valores primarios, que a lo mejor en alguna situación de tu vida estás dejando a un lado un valor que es importante para ti por darle la relación a otra persona o darle la razón a otra persona. Entonces, siempre se interpreta el tarot a través de los 22 arcanos mayores, que son los del ser, con todos los otros que son de las... No, la carta de la muerte significa transformación. Preocúpense de la torre. Sí, la torre significa crisis física o decaimiento o inclusive muerte, efectivamente. Sí, preocúpense de la torre. De la torre. Pero sin embargo, no, solamente que la persona que te esté leyendo sea vidente, ¿sí? Que vea físicamente que viene un peligro de muerte, debes de preocuparte. Porque realmente el tarot es una herramienta que te ayuda a interpretar. Es igual que, por ejemplo, si yo tuviera runas o si yo tuviera, por eso hablabas tú de las mancias. Si yo sinceramente dijera, yo te voy a leer con esto. ¿Cómo? Sí, con esto te voy a leer. Tú concéntrate en esto. Velo. Y yo te voy a leer con esto. ¡Ay, no es posible! Sí, claro que sí es posible. ¿Por qué? Porque yo no estoy usando más que esto es mi puente a abrir tu psiqui que se conecte con la mía. Claro. Y así es como te voy a leer. Fíjate, Guille, que una vez me comentó un cartomancista muy interesante. Estaba tirando las cartas a una persona primeriza
y le salió la muerte, y me dice, se puso muy nerviosa. Y me empezó a preguntar, ¿qué va a pasar ahora? Me de la muerte. Y no le dije nada de que se preocupara. De repente sale la torre. Y le dije, ahora sí preocúpate. Pero es que en algún momento la torre sale, no necesariamente es una muerte física. No, puede ser una ruptura amorosa. Si sale, por ejemplo, la carta de la reina, la carta de los amantes y la torre, en la madre ya hubo un conflicto, ahí vas a perder. Se te va a ir el marido o tú vas a romper con tu pareja o algo, porque la torre significa crisis de ruptura en realidad. Muerte en el sentido literal o muerte en el sentido filosófico o muerte en el sentido emocional. Todo depende de las cartas con las que esté para que tú puedas interpretar correctamente. Vamos con una pregunta y regresamos al tema de las encarnaciones. Yo ya no voy a interpretar más. Hasta la otra clase. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, te la voy a poner sobre, volvamos a mis ejemplos de vida, de mi vida. Como ustedes creo que ya se dieron cuenta, yo soy una persona obesa. Yo en mi vida he batallado toda mi vida con el peso, toda mi vida, ¿no? Así desde chiquitita, 5 o 6 años de edad. La única etapa en la que yo fui más o menos una persona normal, tendría yo entre los 15, 16 años y luego entre los 25 a 30 años. Entonces, es muy indicativo que yo, aunque yo haga dietas, yo no bajo de peso. ¿Por qué? Porque yo traigo probablemente de otra vida, como lo que te decía de mi ex con mi niña. Si yo morí de hambre en otra vida, en esta vida voy a ser obesa. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque voy a estar tratando de compensar el que haya muerto en otra vida de hambre. Si, por ejemplo, yo soy una gente exageradamente delgada y como loca, digo, bueno, ¿y por qué? Pues no es porque tenga una tiroides fantástica. Es probablemente porque en otra vida, vamos a poner el mismo ejemplo, murió de hambre, pero en esta vida supo desde el principio cómo funciona esta cuestión de la comida y no tiene ningún problema, superó el paradigma. Sí, claro. Claro, por supuesto. Sí, yo tenía una maestra que daba música en la escuela, en la secundaria donde yo estudiaba, y le decía la perra, porque físicamente la mujer tenía facciones de perra, de una perra bulldog, y me caía además muy mal, muy mal. Sí, muy mal, y además ella me veía y me decía, tú nunca vas a cantar, tú no tienes las habilidades. Y yo quería matarla, o sea, la aborrecía. Digo, oye, ¿por qué iba a aborrecer a esa persona, no? Sí, también. Sí, cuando no hay explicación lógica, yo le pego mucho a esa explicación siempre, Sí. Yo tengo una amiga que quiero muchísimo que vive en Ciudad Juárez. Creerás que en la vida nos hemos visto, sí nos conocimos físicamente hace muchos años, hace como 8 años. Una noche estuve con ella en un hotel ahí en la Ciudad de México por una cosa que vino ella. Pero nos queremos, yo la quiero como si fuera mi hermana, así físicamente yo la siento como si fuera mi hermana. Tenemos una especie de complicidad de amistad que pocas veces. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué? Pues aquí, en la explicación que da el Rabino Berg, te podría decir que él dice que cuando las almas han sido muy amorosas y termina su ciclo de amor, por ejemplo, como pareja en una vida, escogen ser hermanas o amigas o muy cercanas en la siguiente para seguir viviendo ese cariño en una forma más alta, vamos a decir. No porque ser pareja sea bajo,
O sea, no estamos hablando más que de cuestión energética, no por otra cosa, sino porque hay un tipo de amor, el amor filos, ¿sí? Y el amor de pareja es otra cosa, y entonces conforme te vas desapegando de las situaciones, vas avanzando en las características del amor, y a lo mejor puedes en una vida tener una pareja, un alma, que fue pareja tuya y que amaste en el amor filial, y a la siguiente vida te toca ser mamá y hija con ella y tener un amor de familia, y a la siguiente de pareja de amigos, ¿sí? Y a la siguiente, a lo mejor puede ser hasta de guías espirituales, él te toca ser el chamán y tú te tocó ser la aprendiz o el aprendiz. Por cierto que yo soñé una vida que yo era un indio sioux y me tocaba aprender a ser chamán, pero fui bien rebelde, bien mala onda y terminé muerto por necio. Entonces, pues también, a lo mejor por eso en esta vida ahora me toca enseñar para nivelar aquel error de aprendizaje, porque en esta vida todo lo que te dan en esta vida es mejor que en esta misma vida lo regreses en abundancia para los demás, así ya no te llevas ninguna cosa pendiente para la siguiente. Aquí hay algo interesante, Guille. ¿Te acuerdas del tema que hablamos sobre este chico que cambió de apariencia? De apariencia. El psíquico en ciernes. Según ciertas explicaciones que he estado investigando, se dio para poder ser reconocido por alguien en especial allá. ¿Se puede hacer eso? Pues estamos hablando de que si la entidad que se dio a conocer tenía conexión en una vida anterior con ella, sí, claro que sí se puede. ¿Sí? Vaya, bastante interesante. Más de preguntas. Ahora fíjate, te la voy a plantear más fuerte todavía. Cuando una entidad que se queda del otro lado pierde un amor fuerte con alguien de este lado encarna la persona, y el otro no tiene permiso de encarnar, puede pegarse al amor que ha tenido y hacerle la vida de cuadritos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, puede ser la muchacha, como dice Nancy, la que nunca le duran los novios. Digo, ¿por qué no le duran los novios? Sí, es muy linda, muy trabajadora, tiene muy buenos sentimientos, vale mil esa niña. ¿Por qué no le duran los novios? Pues porque tiene adherido al amor de su vida pasada y le espantan todos, le espantan todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que se da cuenta de eso? Ahora sí que vaya con su psíquico de confianza, ¿sí? A que le hablen a su pareja y le digan, oye, no seas gacho, mala onda, déjame vivir esta vida y te prometo que a la próxima nacemos al mismo tiempo para que te satisfaga tu necesidad de estar conmigo, pero ahorita no me fastidies mi existencia, porque así puede suceder. Bueno, hay bastantes temas muy interesantes. Dice por ahí, entonces no tengo novio porque a lo mejor tiene una alma ahí. Es que hay esta situación tiene muchas aristas. Una explicación probable, plausible puede ser esa. Alguna otra explicación es que a lo mejor no haya llegado su pareja. Otra explicación es que a lo mejor ella venga habiendo decidido que no va a vivir ese aspecto en su vida. También hay 4 o 5 explicaciones para esa misma situación. Imagínate que esa persona, como decía Nancy, esto es una explicación para Nancy. Nancy, cuando decidió venir a la vida, le dijo al maestro, oye, maestro, yo voy a nacer con estos papás que tengo, voy a nacer con esta hermana que aborrezco, pero que la voy a tolerar, pero, ¿sabes qué? No quiero tener un amor fijo, yo no voy a tener familia, no quiero tener familia, quiero tener puros desastres de relaciones amorosas, porque no quiero manejar esa carta en esta vida.
Y además me quiero morir sola en un cuartito oscuro, porque así, con esa muerte triste y apabullada, la próxima vida me va a ir mejor. Bueno, pues esas son las materias que tú decidiste pasar, aprobado, sellado y vámonos. Esa puede ser una explicación. Otra misma explicación a la situación. Pues yo dejé a mi media naranja o a mi pomelo completo del otro lado, y yo por eso aquí con nadie me siento bien, porque allá me está esperando en el otro lado. Bueno, puede ser. Otra explicación. Podría ser que vayan a ser muy viejo él, vamos a decir, o muy joven tú, como sea, o él ya esté, no sé, de 70 años y tú tienes 30, y no se van a cruzar por otras circunstancias que él está decidiendo. Bueno, son muchas las explicaciones plausibles a una situación como esa. ¿Sí? Claro, tenemos Lo que tiene que hacer la persona es empezar a quitar razones para algo. ¿Sí? O sea, si piensa que a lo mejor puede ser que tenga un indicio de que hay una entidad fastidiando, es que su casa siempre sea húmeda, por ejemplo, o que siempre tenga frío, o que cuando empiezan a salir salgan muy bien, pero en cuanto la persona entre a su casa, algo sucede y se vaya. Cuando hay este tipo de circunstancias muy ilógicas, valdría la pena que fuera con alguien de confianza a checar que no tuviera una entidad adherida, codependiente espiritualmente de ella. ¿Sí? Siempre es bueno, pues, hay algo en el interior, en la intuición que te dice, esto no está bien, tengo que buscar ayuda. Sí, hay una hipnosis especial para eso. ¿Sí? Es más, aquí en México, Distrito Federal, busca la asociación de Brian Weiss. Hay facilitadores aquí en el DF que hacen esa clase de terapia si quieres, ¿eh? Y creo que ni cobran. Pero de nuevo con la precaución de que tal vez no vas a encontrar algo que te guste. Ah, no, sí, porque te hacen la primera regresión y te imaginas que te digan que quemaste al pueblo como a mí. Yo quería morirme ese día. Salí hasta mareada de decir, no, esto no puede ser, yo no puedo ser tan mala. Yo no pude haber sido tan nefasta. Entonces, tienes que estar preparado para lo que te digan. ¿Qué más hay por ahí? Hay bastantes comentarios respecto al tema de reencarnación. Sí, lo que pasa es que estamos hablando, volvemos al tema de los clanes familiares. ¿Eh? A veces, si son varios clanes familiares o varios clanes espirituales que están interrelacionándose, puede ser que en una vida tengas tú una pareja y en esta nueva vida de otro clan alguien quiere entrar. Y entonces tú tienes un noviazgo intensísimo con alguien con el que a lo mejor no te quedas, pero viviste un romance intensísimo y entra a tu vida y luego sale. ¿Por qué? Porque pertenece a otro clan y puede darse el caso. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces es muy importante que hay que estar suficientemente abierto a que a lo mejor no le compremos a la sociedad tanto estas historias de que uno necesita la media naranja y que uno no va a poder ser feliz si no se casa y si tiene hijos y que si no eres el mejor papá, la mejor mamá y los mejores estudiantes vas a ser infeliz. O sea, hay mucha presión social en estas situaciones. Lo que tienes que analizar es a qué veniste tú a tu vida, porque
te van a estar tu gente te va a fastidiar en el plano del amor. Oye, ¿por qué tú no te has casado? Oye, ¿por qué tú no has tenido un novio formal? Oye, ¿por qué? Ya debiste de haber tenido hijos. Bueno, ellos que saben cuál es la misión que tú decidiste tener en esta vida. Tú eres la que tienes que pensar si te sientes infeliz, si estando sola, o si te sientes infeliz estando acompañada. Digo, yo tuve 2 parejas, una se murió. Y la primera, que fue mi tormento completo, que además fue el que conocí yo espiritual, en la iglesia espiritual, él es medium como yo. Diríamos, podíamos ser inmensamente felices juntos. Pues nunca se nos ha hecho. Él me ayuda, me cubre de repente, me ayuda en varias cosas, pero no podemos estar juntos, definitivamente. Yo ya estoy hecha a la idea de que no. A lo mejor en esta vida, esa era el destino para nosotros dos, ayudarnos sin estar juntos. A lo mejor esa era la misión, la enseñanza que tenemos que aprender. Entonces, nada que te pase en tu vida debes considerarlo como malo. Por ahí hay una frase del Evangelio que dice que todo es bueno para aquellas personas que aman a Dios. Entonces, aunque te esté pasando algo malo, tú tendrías que cuestionarte para qué está pasándote, para qué aprendizaje. Me atormenta todas las noches un demonio. Ay, caray, está muy duro eso, pero pregúntate para qué. Igual a lo mejor necesitas desarrollar tu ser guerrero y echarlo para afuera de tu casa. A lo mejor esa es tu misión, ¿sí? Claro. Oye, yo tengo pesadillas todas las noches con un muchacho güerísimo que no se me ha revelado todavía. No, pues, no sé, date baños de agua de rosas para que se te venga ya el destino con ese muchacho, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, es que también puede pasar que llegue la situación en el que conozcas a alguien y de repente algo se presente y es esa persona tal vez la indicada. O, en tu defecto, tienen que pasar algo entre esas personas para cumplir un ciclo. Claro, también eso es verdad. A lo mejor voy a hacer un poquito como voy a aventar hilo para sacar cuerda, como dicen. Voy a pensar en el muchacho psíquico. A lo mejor en otra vida se negó a aprender y en esta vida se le tiene que presentar al maestro que lo indució en la sesión espírita para aprender algo que no ha querido aprender, porque a lo mejor en otra vida era muy rebelde y en esta vida viene a aprender a ser más sumisa y disciplinada y lograr desarrollar algo. Si sigue en la misma filosofía de la otra vida, de rebelde y de yo soy como yo quiero y de yo pienso como yo quiero, esta oportunidad se le va a ir, va a reprobar el curso. Pero vamos a poner del otro lado del maestro. En esta vida, siempre que el alumno está listo, el maestro aparece. Es una primicia, es un principio cabalístico y de metafísica. El maestro tiene que preguntarse cuáles son las intenciones reales que tiene con ese muchacho. Aprendizaje, superarlo espiritualmente, o a lo mejor hay un resabio de otra vida que necesita meditar, poner en orden y echar para afuera para liberarse él. El maestro también está en un proceso de aprendizaje. Tiene que liberarse de algo. Yo no puedo ser un buen maestro si primero no soy un buen alumno. Claro. Y soy humilde para aprender de las lecciones que la misma vida me va a dar. No, el alma es inmortal. Inmortal. Nace como una energía, según mi creencia, estoy hablando desde el punto de vista de mi creencia judía, ¿sí?
Hay en la Gemara hay una historia que dice que cuando Dios creó al mundo, hizo una fuente, y en esa fuente creó un borbotón de almas. Entonces, cada alma que va a nacer de ahí, de esa fuente, la agarra y la lleva al mundo. Y esa es una fuente infinita. Nunca se agota. Pero el alma que entra al primer cuerpo ya tiene su camino hecho y va a seguir su camino hasta que termine, porque nosotros no vivimos solos en el mundo. Alguna vez te puedes preguntar, por ejemplo, si yo termino mi vida en este mundo, en el planeta Tierra, y ya no quiero reencarnar en el planeta Tierra, a lo mejor me puedo ir a Sirio a vivir como un alienígena de otra tierra, ¿no? Y allá aprender otras cosas. Dice Fernando Cortés. Porque no puedo condicionar al poderoso, yo no lo puedo condicionar. Al perfecto, a él no lo puedo condicionar. Él sabrá cuando yo muera cómo me evalúa y a dónde me manda. Dice Fernando Cortés, yo a veces tengo unos ataques de ansiedad tremendos. ¿Eso es que tengo una entidad espiritual codependiente? Yo creo que es nuestro más... No, podría ser que tú estás teniendo un ataque de ansiedad por un recuerdo pasado. Podría valer la pena que buscaras algún hipnólogo, pero que también supiera de parapsicología, para que te pudiera hacer una buena regresión. Te puede pasar como le pasaba a Catherine, con lo del agua que les estaba yo diciendo. Ella angustiada porque no podía meterse al mar, porque no podía meterse a las albercas, porque le tenía miedo al agua, no podía recibir regaderazos porque le entraba el pánico y la angustia. Primero tienes que localizar de tu angustia hacia qué es hacia todo o es hacia determinada cosa o a determinada circunstancia. Cuando identifiques por qué es la angustia, entonces a lo mejor podrás pensar que pueda ser resabio de alguna vida. Y no te va a durar toda la vida. No puedes decir que, por ejemplo, yo siempre he tenido aracnofobia desde chiquitito y tengo 40 años y soy aracnofóbico. Podría pensarse que a lo mejor en una vida lo mató una viuda negra y por eso ahora en esta vida es aracnofóbico. Pero va a llegar un momento que al 41 años, como ya pasó la vida anterior, va a dejar de tener la fobia, porque ya pasó la muerte de aquella vida que le ocasionó esa patología. ¿Sí? Entonces, si tiene una angustia generalizada, primero tiene que centrar y ver cuál es la angustia, hacia qué es. Si es una angustia totalmente generalizada, a lo mejor pudiera darse el caso que está desarrollándose pues algún tipo de problema emocional que valdría la pena que buscaras un terapeuta, un holístico, Reiki, a lo mejor andas mal de tus energías. Si andas muy descompensado del chakra de la cresta y del chakra del pecho, dan unas angustias que pareces que te vuelves paranoico. Entonces, a lo mejor podrías buscar un Reiki que te ayudara a nivelar. Vas como quitando razones, ya que 3 o 4 razones ya las tachaste, entonces a lo mejor podrías empezar a cuestionarte que traigas alguna entidad codependiente que estuviera provocándote esa ansiedad. Ahora, pero no luego le eches la culpa a las entidades, porque tampoco. Exacto, yo digo, yo por mucho tiempo le tuve miedo al agua. De hecho, yo no sé nadar. Y cada vez que intento entrar, yo comprendo mucho a Catherine, porque yo seguramente de haber muerto en alguna vida ahogada, porque yo entro a una alberca y a mí me entra un pánico que más tardo en entrar que en salir. Y mira que he intentado tomar clases y he pagado clases y el agua y que no, y que especialmente, y ay, mi amiguita me va a ayudar y le pago la clase al instructor que esté conmigo. Y es un pánico que no puedo.
pues yo siento que debe haber muerto ahogada en alguna ocasión, y entonces yo de hecho soñaba que tenía un bebito en los brazos y que me iba hundiendo, me iba hundiendo, me iba hundiendo, así estilo Titanic. Le dije, hasta que vi la película del Titanic, la del premio Oscar, que hay una escena en la que se ve una mujer güera con una niña y va bajando de así, pues haz de cuenta que ese era el sueño que yo tenía, y dije yo, ay, Tarantino, qué bien, qué buena historia, ¿eh? Sí, no, además tú tienes que pensar una cosa, hablando de los principios bíblicos, la Biblia dice que no hay una sola persona buena en el mundo. Está muy duro que te diga yo eso. Digo, habemos de malos a malos, ¿verdad? Claro. Yo soy una mala chiquita. Hay otros malos súper desgraciados, ¿sí? Y ahí está Hitler. Digo, ese es el más desgraciado de todos, ¿no? En los que hemos conocido por el momento, ¿no? Pues también estaba Mussolini, también estuvo Attila el Uno, Alejandro Magno, César Augusto, que los tratan, fíjate, irónicamente, te están enseñando que esos eran héroes históricos, que tienes que conocer su vida porque hicieron grandes cosas, ¿no? ¿Te das cuenta que esas personas mataron a la mitad del imperio? Nabucodonosor arrasó con todo Israel cuando degolló el segundo templo. Los mató, sitió Jerusalén y incendió toda la ciudad. Y se murieron niños, mujeres, hombres, y el rey y su corte, bien naco, agarró y por uno de los pasillos internos de Jerusalén huyó, y lo fueron a agarrar por Jericó y allá lo mataron. Pero imagínate Nabucodonosor, que dicen que fue el rey persa más importante de la historia de los persas, era un maldito desgraciado. Ponte a pensar, cómo iba él a pagar su karma. ¿Cuántas vidas necesita para pagar esas desgraciadeces que hizo? Es que no se mezclan. Tú, con la personalidad que tú tienes, en el último de los casos, y como cierre de la plática, te puedo decir que por más que sepas todas las vidas anteriores que tienes, no puedes hacer absolutamente nada en el pasado, porque el pasado es el pasado y allá se quedó. Y aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho en tus otras vidas, lo único con lo que cuentas ahorita son estas 24 horas. Porque mañana, yo no sé si mañana a las 6 de la mañana yo ya no me voy a levantar. Y mi vida se acabó y se concluyó, ¿no? Entonces, con lo único que cuentas es con tus únicas 24 horas del día de hoy. Entonces, lo único que puedes hacer, muy independientemente de la plática toda pragmática que hemos tenido ahorita, al final del día te tienes que ver en el espejo y lo único que vas a ver son, pues, esta cara, estos ojos, este pelo, estos brazos y estos anteojitos bellos. No, y pero con eso tengo que vivir. A lo que me refiero es esto. Vamos a plantear, Guille, que tú llegas a descubrir tu vida pasada. Y te enteras de que tu mejor amigo era tu amante, tu pareja en el pasado. ¿Ahí no puede causar conflictos en esta vida, aquella vida pasada? Sí, por eso generalmente uno no sabe más que la información que debe saber. Eso, digo, te podría decir que hay un porcentaje muy alto que podemos estar tachando esta situación de destino. ¿Por qué? Porque si seguimos ahondando en esta teoría de la transmigración de las almas, alguien está haciéndolo. No lo estoy haciendo yo por mi cuenta. Hay seres espirituales más altos que yo que están decidiendo qué es lo que yo debo saber y qué es lo que yo no debo saber para completar mi tarea. Es como si yo te dijera, bueno, ok, tienes que hacer la Capilla Sixtina, pero nada más te voy a dar un lápiz. Estaría como muy injusto, ¿no? Claro. Tienes que hacer la Capilla Sixtina, te doy lápiz, te doy pincel, te doy pinturas, te doy el andamio y te doy las telas para hacerlo, ¿no?
Sería Dice, injusto por parte del Todopoderoso, ¿sí?, aventarte a esta tierra a sufrir sin saber qué onda. Pero eso no quiere decir que todo lo que fuiste en tus vidas pasadas lo vas a saber, porque a lo mejor efectivamente sí va a ser contraproducente. Si yo supiera, por ejemplo, yo supiera que mi hermana, que tiene 6 años que yo no veo, ¿sí?, a lo mejor no me quiere ver porque fue mi enemigo en otra vida, y ahora es mi hermana, yo sufriría mucho. Entonces, pues mejor la tacho de quién sabe por qué loca, ella que no quiere hablar conmigo y que Dios la bendiga, y sigo mi camino. O imagínate que yo tuviera una hija que hubiera sido mi pareja en la vida anterior, y en esta vida no quisiera verme. Sufriría mucho porque yo la amo, y estaría sufriendo porque yo la amo y la seguiría amando siempre, aunque ella ya no me quiera. Entonces, de cierta manera es terapéutico no conocer del todo por qué somos como somos o tenemos las situaciones que tenemos, a menos que sea para nuestra conveniencia y conciencia. Si a mí me están diciendo, oye, esta persona que acaba de entrar a tu vida era tu pareja en la vida pasada, pero te advierto que no va a ser tu pareja en esta vida y que la tienes que proteger como tu hermano, ya te están dando una advertencia. Si tú te vas por otro lado, vas a retroceder. Pero no siempre te dan esas advertencias tan buenas en el camino, porque es como el que va a presentar un examen. Sería trampa que te diera las respuestas del examen. Pasa el examen. es que, Estudia, fíjate que es prepárate. interesante esto. ¿Por qué lo pregunto? Entonces, imagina que alguien fuerza el saber. No sé, porque medita, porque va con alguna persona que lo hipnotiza y se entera de las circunstancias pero no hay advertencia, simplemente se enteró de la vida. Uh-huh. Te están dando una conciencia. Eso es un aviso de conciencia. De todas maneras, es como la clásica historia de Edipo Rey. El padre de Edipo va con la pitonisa y le dice, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu madre, con tu esposa. ¿Sí? Y entonces él agarra al hijo, le pone unos grilletes, unos clavos en las manos y como ganado lo manda a matar. Pero él lo salva un campesino y lo lleva a otra comarca, a otra isla con otro rey. El rey lo adopta, lo hace su hijo adoptivo, crece con otra identidad y sí se cumple el destino. ¿Por qué? Porque regresa Edipo a donde vivía el padre, sí, combate con el padre, lo mata y se casa con la madre. Y se cumple entonces, la aunque a lo mejor tú tratando de evitar el destino, provocas el destino mismo. Como en Edipo Rey. Ya entendí bastante. Sí, esa es la teoría de las cajitas, se llama. Las cajitas, en el norte de México hay una comunidad espírita que se llaman así las cajitas, que dice que el cuerpo humano viene siendo una cajita. Entonces, la persona que tiene la custodia de esa cajita, por darte el ejemplo, yo soy Guille y yo tengo la custodia de mi cajita. Entonces, yo aprendo a hacerme a un lado de mi cajita para darle paso a una persona para que pueda estar dentro de mi cajita. Y las dos convivimos. Las dos podemos estar dentro de la cajita. Nada más que cuando yo necesito, yo uso mi cajita, y cuando la entidad necesita, usa mi cajita con permiso mío. Ok, es como estos medios que le entra un espíritu a otra persona, ¿no? Eso se llaman medios de aporte, exactamente. O medios, también hay varios tipos de mediunidad. Hay una mediunidad que se llama mediunidad de iluminación. Esa es, por ejemplo, la persona cierra los ojos, se concentra, llega a cierto nivel y recibe en su cabeza mensajes.
o ve imágenes. Y entonces empieza a hablar como la persona, como la entidad muerta. La entidad muerta le dicta lo que debe decir, y entonces como si estuviera taquimecanografía, chun, 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 diciendo todo lo que se necesita, como si fuera un speaker o un teléfono, así se hace. Eso es el medio de iluminación. Los Incluso medios de aporte son los que entra la entidad, y a veces es tan fuerte que pasa lo que le pasó al muchacho, que de repente su cuerpo, su cara cambió, se hizo más viejo, tomó una forma de hablar diferente, porque él aportó a la energía adicional y modificó algo. Habían en los años 20, en el tiempo de la Madame Blavatsky, había muchos mediums de aporte, e inclusive a la hora de la sesión espírita, lo que pasaba es que empezaban a sacar una especie de cosa que le llamaban ectoplasma, una sustancia que según con eso se formaba el cuerpo de la entidad, que eso era energía que se volvía físicamente viable para que la pudieran ver. Esos son mediums de aporte. Y los mediums de transferencia son los que agarran y se duermen y empiezan a hablar como otra persona diferente. En la santería, en la palería y esas religiones, se les llama montar el muerto, donde entra una entidad y es otra persona. Me ha tocado ver ese tipo de casos. Algunos de plano como que no quiero creer. Soy un poco reservado. Pero sí me acuerdo de una experiencia que tuve bastante fuerte hace muy poco tiempo, donde uno de estos seres bajó, como le llaman, y sin saber nada me dijo cosas que yo no tenía idea. Y me dio una cierta regañada bastante fuerte. ¿Sí? Y vamos, yo creo que si hubiera estado más conectado con la religión, hasta me hubiera tocado algo peor, ¿no? Pero ese tipo a lo que voy, ¿es posible entonces que tome control un espíritu en el cuerpo de alguien, al grado de que puede comer carne cruda, puede, no sé, meter la mano en la lumbre y no pasarle nada? Sí, sí se puede. Sí se puede. De hecho, ahí depende mucho también del control de la persona. Por ejemplo, a mí nunca me gustó el vencerme completamente para que una entidad hablara atrás de mí. Era una sensación muy incómoda, es una sensación muy incómoda además, muy, muy incómoda. Pero sí había un cierto proceso de que sí entraba. Entonces, lo que a mí me sucedía mucho era que, por ejemplo, cuando hablaban entidades a través de mí, yo no me acordaba de la conversación, únicamente me acordaba de lo que yo decía, pero no de lo que yo escuchaba. Entonces, alguna vez me sucedió, una vez saliendo de una sesión, que me dijo una señora, ay, hermanita, muchas gracias. Le digo, ¿por qué? Dice, ay, porque consultamos al hermano y nos dijo que teníamos que irnos rápido al hospital porque se iba a morir el chiquito que tenía embarazado mi cuñada, y fíjese que sí, tal cual, le damos las gracias. Yo no me había acordado de nada en absoluto. Pero entonces esa sensación de vencimiento donde no te das cuenta de lo que está sucediendo y donde no te das cuenta de lo que hiciste o dejaste de hacer es perder control, como lo que comentábamos la vez pasada, y es una sensación que a mí me pone muy incómoda y no me gusta, entonces yo no lo hago. Entonces, lo que yo sí hago es que, por ejemplo, yo puedo estar platicando con alguien y que si hay una entidad y quiere comunicarse, yo pueda decir cosas que yo no sé y que la otra persona sí sabe y me validen. Como te decía yo, que me encanta que me validen porque me doy cuenta que no soy yo la loca, sino que realmente pasa. Eso es un medio de aporte. ¿Qué te parece si tocamos el siguiente tema, cuando tenga de nuevo invitada? Precisamente sobre esto, sobre la comunicación entre espíritu y medium.
Sí, sí, está bien. Como quiera, tú habías dicho que te ibas a quedar a morir, pero bueno, ya vi que te rajaste. Lo que pasa es que hace mucho calor y si pongo el ventilador no me van a entender nada. Sí. No, está muy bien, claro que sí. Arlequines, pues, muchas gracias. Guille, un placer haberte tenido aquí conmigo. Espero que las dudas hayan aclarado, pero si hay más dudas, pues yo se las sigo ampliando. Claro, este es un tema bastante interesante, es un tema que tal vez haya segunda, tercera y cuarta parte, pero voy a esperarme también, Guille, para hacer como un temario entre tú y yo, y así también podamos abordar el tema, porque hubo varias personas que sí, como que se perdían un poco. Yo me perdí un poco en el tema también, porque es tanta información, sí, tan variada, y salen miles de preguntas. Es que hay mucho tema relacionado. Nada más yo quisiera que quedara como una conclusión rápida al tema que estamos hablando, que pese a que es muy interesante conocer las reencarnaciones, si llegas tú a tomar la decisión de creer en la transmigración de las almas, de saber cómo, por ejemplo, para mí es un hecho, no es una creencia. Yo sé que existe el proceso y ahí está. Entonces, lo que tienes que tener de conciencia en la situación es que lo que tú puedas saber de eso van a ser únicamente herramientas que te puedan ayudar a solucionar mejor la vida que tienes. Pero que la vida que tienes, las 24 horas con las que estás viviendo ahorita, es con lo único que cuentas. Y esas 24 horas las tienes que aprovechar al máximo para cumplir una misión, que en este caso yo puedo decirte que la primera y la gran misión que tiene el hombre es ser feliz. Pero ser feliz respetando al otro, sin atropellar al otro, sin hacer infeliz al otro, ¿sí? Porque entonces eso no sería ser feliz, eso sería ser egoísta. Entonces, si entras en ese proceso de conciencia, de que estas 24 horas son lo que tú tienes para ser feliz y para que tus aptitudes salgan a flote, verás la vida de muy diferente manera. Ya no te estarás aferrando ni al dinero, ni a las cosas, ni a las personas, porque sabes que nunca vas a perder. Digo, si yo no tengo hoy mi casa último modelo, la siguiente vida la voy a tener. Si hoy no tengo mi pelota, en el próximo instante lo tendré. Entonces ya no me aferro a la tristeza, al egoísmo, a la angustia de no tener las cosas. Las puedo dejar ir fácilmente, porque sé que si no es ahorita va a ser después. Entonces ya estoy viendo la eternidad como un paso más tranquilo. ¿Sí? Y eso es lo que quisiera como que se quedara de conciencia o de moraleja de esta plática que hemos tenido. Pues, Guille, es un placer y bueno, ya todo el mundo sabemos que hay quienes creen, quienes no creen, pero hay documentos que lo demuestran y hay mucha información que ustedes pueden obtener. Busquen el libro Muchas vidas, muchos maestros. Sí. Se los recomiendo. Guille se los recomienda. Sí, y sobre todo también, por ejemplo, busquen el libro de La Rueda de la Vida, La Rueda de la Vida, del Rabino Berg. ¿Sí? Es mira. ¿Sí? Trae una explicación muy interesante sobre los clanes familiares y el por qué nacemos en grupos y por qué estamos en esta sociedad y qué tenemos que hacer en esta sociedad. ¿Sí? Que eso también por ahí lo preguntaba. Pues sí. Y bueno, Arlequines, esto ha sido todo por ahora. Un gran saludo para Elizabeth, para Héctor, para Manuel en especial, que ha estado aquí en este directo y que ha aportado. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Guille, yo me despido como siempre me despido de ustedes, recordándoles que la experiencia de la conciencia va muchísimo más allá que solamente la presencia física. Y shalom.